Buen día, joven. Vamos a checar el día de ahora lo que son las identidades trigonométricas e investigación que se les ha encargado anteriormente. Tenemos las 6 funciones trigonométricas, las cuales ustedes se aprendieron en clase. Las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. La mayoría de las identidades trigonométricas están relacionadas con lo que son las dos primeras funciones raíces, que son seno y coseno. Por tanto, lo que son las identidades trigonométricas se van a obtener de la siguiente manera. Seno lo vamos a dejar exactamente igual. Seno del ángulo A, puede ser ángulo B, ángulo C, como ustedes lo quieran llamar. Lo importante es saber que ese valor del ángulo A o del ángulo B o del ángulo C, lo que ustedes les pongan, es un ángulo que se mide en grados, por lógica. Y nos vamos con la función del coseno. Coseno también no va a tener ningún punto, va a ser igual. Vamos a marcar coseno del ángulo que estemos trabajando. Y las identidades trigonométricas empiezan aquí en la tangente. Tangente va a ser igual, ahora sí, ya le ponemos una igualdad. Y marcamos una división de las dos funciones trigonométricas anteriores. Tangente es igual a seno del ángulo A. Seno del ángulo que estemos trabajando entre coseno del ángulo que estemos trabajando. Esa es la primera identidad. Esto me dice que es igual a tangente es igual a seno entre coseno. Nos vamos a la identidad de la cotangente. Cotangente va a ser igual, también una división. La mayoría de las identidades son divisiones. Cotangente viene siendo igual a lo inverso de la tangente, es decir, a coseno del ángulo A o del ángulo que estemos trabajando entre seno del ángulo A. La secante, hablando de inversas también, la inversa de la secante sabemos que es el coseno. Entonces la secante va a ser igual a una división que me dice 1 entre coseno del ángulo que estemos trabajando. Y la cosecante es la inversa del seno, entonces cosecante va a ser igual a una división que me dice 1 entre seno del ángulo que estemos trabajando. Ok, hasta ahí tenemos 4 identidades trigonométricas. 1 entre seno del ángulo que estemos trabajando. Luego después por ahí tenemos una identidad trigonométrica que también está marcada como una suma. Me dice que el cuadrado, seno al cuadrado del ángulo A más coseno al cuadrado del ángulo A o del ángulo que estemos trabajando es igual a 1. Esta identidad se puede despejar y yo puedo tener otras dos identidades más para el seno y para el coseno. Es decir, fíjense bien, si yo despejo esta identidad, tendríamos seno del ángulo A, voy a despejar para seno del ángulo A, es igual, y le quito el coseno. El coseno que está dividiendo al ángulo, a la función del seno, pasaría multiplicando para este lado. Entonces tendríamos es igual a tangente del ángulo A por coseno del ángulo A. El orden que ustedes le quieran poner. Tangente del ángulo A, coseno del ángulo A, es igual a seno del ángulo A. Yo también puedo despejar para la función del coseno. Cuando lo que yo quiero despejar se encuentra en la parte del denominador, entonces simplemente se hace un cambio. Este coseno del ángulo A se viene a tangente del ángulo A y el tangente del ángulo A pasa a ocupar la parte de donde está el coseno. Entonces mi igualdad quedaría de la siguiente manera. Coseno del ángulo A es igual a una división. Esa división que vamos a marcar
En la parte de arriba sigue quedando seno del ángulo A y el tangente que se viene a la parte de abajo del denominador. Entonces esta identidad que me dio seno entre coseno me permite obtener otra identidad donde se multiplica tangente por coseno y me permite obtener otra identidad donde se queda dividido seno entre tangente. Y así cada una de ellas me ofrece dos despejes donde yo voy a tener otras identidades. Fíjense bien, si despejamos para coseno aquí, despejamos para coseno del ángulo A, entonces tendríamos que coseno del ángulo A es igual a cotangente del ángulo A por la función del seno. Como está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando al otro lado la igualdad, por tanto sería por seno del ángulo A. Y lo mismo, si vamos a despejar para esta función que se encuentra en la parte del denominador, al despejar este seno se viene y multiplica la cotangente, y la cotangente al quedar multiplicada se viene y pasa a dividir al coseno. Entonces tendríamos seno del ángulo A es igual a una división donde la cotangente, donde el coseno se mantiene en la postura que está, coseno del ángulo A, y la cotangente viene y pasa al denominador. ¿Qué pasaría con esta secante que está aquí? Solamente existe un despeje porque el 1 no es una función trigonométrica. Entonces esta solamente me ofrece que secante del ángulo A por coseno del ángulo A es igual a 1 también. ¿De acuerdo? O bien, si quiero mandar el coseno a donde está la secante, tendríamos que coseno del ángulo A, este coseno viene y queda multiplicando a la secante, y la secante la mandamos hacia abajo donde está el 1, es decir, al denominador, y me quedaría coseno del ángulo A es igual a 1 entre secante del ángulo A. Lo mismo pasaría con la cosecante. Me dice cosecante del ángulo A, 1 sobre seno. Si despejamos para lo que es el 1, tendríamos que cosecante de A por seno de A es igual a 1. Recuerden que si dos funciones están unidas, es decir, que no los separe ningún signo de más o de menos, está existiendo una multiplicación. Si despejo para la función del seno, tendríamos que seno del ángulo A, que es el que se encuentra acá en el denominador, si lo mando quedaría multiplicando la cosecante, por tanto la cosecante pasaría dividiendo. El seno del ángulo A es igual a una división donde quedaría el 1 en el numerador y en el denominador tendríamos una cosecante del ángulo que estemos trabajando, en este caso como ejemplo el ángulo A. ¿Qué va a pasar con esta sumatoria que está aquí? Yo puedo despejar para la función del seno al cuadrado y me queda que seno al cuadrado de un ángulo, en este caso ángulo A, va a ser igual al 1 que se encuentra en la parte derecha de la igualdad, al 1, y la función del coseno, como está en una suma, pasaría al otro lado en forma de resta, y me quedaría 1 menos coseno al cuadrado del ángulo que estemos trabajando. ¿Qué pasa si despejamos para la función de el coseno? Que es exactamente lo mismo.
tendríamos coseno. Vamos a ver si queda el espacio suficiente. Tendríamos coseno al cuadrado. Vamos a despejar para el coseno. Tendríamos coseno al cuadrado del ángulo A es igual a 1. Ahora el que vamos a mover va a ser la función del seno. Como es positiva, pasaría al otro lado negativo. Se me movió mucho esto, perdón. Vamos a cambiar el tamaño aquí para que quede en un solo renglón. Coseno del ángulo A es igual a 1 menos la función de seno al cuadrado del mismo ángulo que estamos trabajando. ¿Ok? Vamos a reducir el tamaño de este para que quede todo en un solo renglón. Ahí tendríamos seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo va a ser igual a 1. Aquí saco una identidad, al despejar para seno me queda que seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno. El coseno este pasó restando. O bien si despejamos para el coseno tendríamos que coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos la función del seno que pasaría al otro lado restando. Estas son las identidades trigonométricas. Con estas identidades vamos a trabajar en la actividad del día de ahora. ¿Ok? Les mando un saludo, cuídense mucho.